Continuamos con el curso de medios deformables y vamos a estudiar el flujo isentrópico, que es otro ejemplo de flujo donde se conserva la energía. Sin embargo, en este caso el flujo sí va a ser compresible. Entonces, considere un flujo compresible y se va a llamar isentrópico, que es como la combinación de la palabra iso, que es lo mismo, y entropía, ¿no? Entonces, es decir, que se conserva la entropía, ¿no? Y vamos a decir que es isentrópico si hay una función que vamos a llamar W, la vamos a llamar entalpía, tal que el gradiente de la entalpía es igual a 1 sobre la densidad por el gradiente de la presión. Bueno, recordando un poco de termodinámica, nosotros sabemos que en termodinámica definimos algunas cantidades que dependen en este caso van a depender de la posición y el tiempo, ¿no? Que es la presión, que la representamos con P, la ρ, que es la densidad, T, temperatura, S, la entropía y W, la entalpía. A través de la entalpía podemos escribir la energía interna, que es igual a W menos P sobre ρ. La primera ley de la termodinámica relaciona estas variables de acuerdo a la expresión siguiente, que nos dice que el cambio en entalpía es igual al cambio en la entropía más el cambio en la presión, ¿no? Con coeficientes dados por T y 1 sobre R, como se muestra en la ecuación T1 o de termodinámica, ¿no? Equivalentemente podemos transformar esta ecuación a una ecuación para cambios en la energía interna, y entonces quedaría como T veces la entropía más P sobre ρ cuadrada diferencial de ρ, es decir, como cambios en la densidad. Si la presión P es solo una función de la densidad, el flujo será isentrópico, ¿no? Básicamente, pues como dice vamos a poner, va a ser equivalente a la ecuación 1, ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces, con S, una constante. Entonces, en la expresión 1 que ponemos acá arriba, podemos eliminar el cambio en la entropía, así, ¿no? Y entonces podemos relacionar la entalpía con los cambios en la presión, ¿no? Esa es, digamos, similar a la ecuación 1 que escribíamos. Por eso decimos que vamos a llamar isentrópico si se cumple la ecuación 1. ¿Okay? Así, por ejemplo, de T1, eliminando el término que está cruzado en rojo, pues sería que la omega es igual a la integral sobre la ρ, ¿no? De la P', ¿no? Es como integramos en ambos lados en T1, ¿no? Ahora, y cambiamos la lambda por ρ, la ρ por lambda, y luego evaluamos en ρ, ¿no? Ahora, usando T2, podríamos también llegar a una expresión similar, pero para la energía interna, y ahí, en este caso, otra vez la entropía se mantiene constante, y pues nos queda que el cambio en la energía interna pues es igual a P por diferencial de ρ sobre ρ cuadrada, y puedo despejar esto para que me quede de esta forma, y entonces que la energía interna es igual a la integral esta, ¿no? Si realizo esta integral, me va a dar que bueno, pues depende de quién sea P de lambda, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, para un flujo isentrópico con P función de la densidad, la forma integral del balance de la energía se puede escribir como sigue. Okay, tenemos que nosotros, eso es, digamos, lo normal, ¿no? Que el cambio en energía total pues va a ser igual al cambio en energía cinética, que es este término, ¿no? Más el cambio en la energía interna, ¿no? O sea, digamos, esto que está dentro de la integral es la energía total. Energía cinética más energía interna, integrada sobre todo el volumen de interés. El cambio derivado en el tiempo de esto, pues nos va a dar, por otro lado, pues esta cantidad que ya derivábamos antes, ¿no? Que sería como el trabajo, digamos, ¿no? El cambio de la energía, pues es igual al trabajo que hace la superficie como las partes internas. Ahora, de la ecuación, por otro lado, de la ecuación de balance de momento, tenemos que la ρ por la derivada material de U, pues es igual a menos gradiente de P más ρ veces G. Y tenemos nosotros que para flujo isentrópico llegamos a esta expresión, ¿no? Que el cambio en la entalpía es igual a 1 sobre la densidad por el gradiente de la presión. Entonces, sustituyendo ese resultado, llegamos a que la derivada material pues es la derivada de U con respecto de T más U punto nabla U. Y del lado derecho pues podemos reemplazar, si dividimos toda la ecuación de arriba sobre ρ, pues va a quedar 1 sobre ρ por la gradiente de P, que es igual a la gradiente de entalpía, más
la G, ¿no? Básicamente, la ecuación que está aquí la dividimos sobre ρ y luego hacemos esta sustitución aquí y llegamos a esta ecuación de acá abajo, ¿no? Entonces, estas van a ser las ecuaciones de Euler para flujo isentrópico. La que acabamos de deducir, ¿no? Esta, que es la ecuación que proviene del balance de momento, y la otra que va a ser, pues, la conservación del fluido, ¿no? La conservación de la masa, o la ecuación de continuidad. Y pedimos en la condición de frontera que en la frontera de D, pues, se cumpla esto. O bien, si todo el sistema está en movimiento, pues que U.n sea igual a B.n con B, la velocidad con la que se mueve la frontera. Esas ecuaciones van a ser válidas si la derivada de P como función de ρ es mayor que 0, es decir, que si P va a aumentar cuando la densidad aumente. Y eso tiene sentido porque cuando uno, digamos, hace match con la intuición, ¿no? De que cuando aumentamos la presión, pues disminuye el volumen y entonces la densidad aumenta. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo de calcular, por ejemplo, las propiedades como la entalpía y la energía interna para un caso particular. Los gases usualmente se pueden ver como flujo, como que realizan flujo isentrópico, y podemos proponer que la presión se puede escribir como la densidad de esta forma. A veces ρ a la gamma, con A y gamma constantes y gamma mayor que 1. De esta manera, en las expresiones que teníamos, decíamos que la entalpía es igual a esta integral, y pues sustituimos, ¿no? P' de lambda hay que derivar, bajamos la gamma y luego te queda gamma a la menos 1, y queda ahí así, ¿no? Acuérdense que estamos integrando sobre la ρ, que bueno, la estamos tratando como lambda y lo evaluamos en ρ. Y esto evidentemente nos daría este resultado. Por otro lado, si tenemos que la entalpía es igual a esta cantidad, sustituyendo, llegamos a esta expresión, que también la misma fórmula de integración básicamente, y llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, aquí estamos ejemplificando, ¿no? Cómo se calcula la entalpía y la energía interna para un gas, pero lo importante es que tenemos las ecuaciones de Euler para flujo isentrópico, ¿no? Que sería este que está aquí. Estas ecuaciones que están aquí, ¿no? Son las ecuaciones de Euler para el flujo isentrópico. Pues aquí vamos a parar este video y nos vemos en el siguiente.